A continuación, Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Desafío social: erradicar la pobreza. Bienvenidos a este espacio de Aprendamos en Casa. Hoy ha llegado el turno de los chicos de segundo año de bachillerato para la materia de estudios sociales. Recordarles y agradecerles también a todas las personas que están conectadas a través de las plataformas digitales y también a través de la señal de televisión de El Salvador. Como todos los jueves vamos a abordar una temática importante y es precisamente uno de los objetivos de estudios sociales, que usted a través de la información que estamos a punto de brindarles lleguen a ser insumos para que también forme su sentido crítico y analice la realidad de su entorno y de la vida misma. No estoy solo, sino que estoy acompañado con dos grandes profesionales y apasionados de esta materia. Bienvenida por ese lado, Candy Bautista. Hola, muchas gracias, Eduard. Estamos muy contentos de poder compartir y aprender entre nosotros también sobre temáticas muy importantes y relevantes para comprender nuestra realidad social. Excelente, bienvenida Candy. Y por este lado también tengo a Federico Paredes. Bienvenido. ¿Alguna recomendación para los chicos? Gracias, Edward. La recomendación es que nos relajemos, que vamos a hacer un refuerzo televisado sobre algunos contenidos que ustedes ya tienen en sus guías. No hay necesidad entonces de copiar como que esto es un dictado. Relájense y comencemos. Comencemos entonces. La temática que vamos a estar abordando en este día es precisamente el desafío de erradicar la pobreza y también los indicadores del desarrollo humano. Para iniciar, Candy, ¿cómo podemos definir qué es la pobreza? Bueno, algo importante es reconocer cómo se concibe de manera general la pobreza y luego cuáles son los elementos que implica entonces condiciones de pobreza. Es importante mencionar que la pobreza comúnmente es conocida como la carencia de ingresos o la falta de dinero. Por ejemplo, yo digo, no tengo pisto, soy pobre. Pero vamos a ver que la pobreza es más amplia, que involucra otras dimensiones y elementos que afectan la posibilidad de que las personas tengan una vida digna. ¿Cómo pudiéramos ejemplificar la construcción que se nos ha enseñado de pobreza, Federico? Bueno, quizás primero hay que dar algunos datos importantes. Fíjate, Edward, que Oxfam dice que aproximadamente 50% de la población mundial vive con menos de $5.5 al día. Otros de los datos que son importantes y que se derivan de este estudio es que alrededor de 735 millones de personas viven en pobreza extrema. Cuando empiezas a analizar esto, te das cuenta de que los desafíos de la erradicación de la pobreza tienen que estar en la mesa de cualquier gobierno del mundo y del nuestro también. Entonces, otras cositas. Cada 10.000 personas, cada día 10.000 personas mueren porque no pueden acceder, no pueden pagar los servicios de salud. Hay otros indicadores, ¿verdad, Candy? Así es, en el campo de la educación podríamos mencionar también que a nivel mundial hay 258 millones de niños que no asisten a la escuela. Entonces es bastante significativo porque sabemos lo que implica para el desarrollo de un país, de la sociedad, la educación. Y si nuestros niños no están yendo a la escuela, podríamos pensar en generaciones que van a tener dificultad para acceder, por ejemplo, al empleo, a un seguro de vida, pues a tener facilidades también para poder construir una vivienda, entre otros. Eso me lleva a la conclusión, Candy, Federico, que la pobreza no solamente tiene que ver con el factor dinero, sino que también hay otros factores que influyen dentro de esto. ¿Cómo pudiésemos? Correcto. Es decir, fíjate, si el indicador había sido de que $5.50 al día de ingreso te hace pobre, quiere decir de que si obtienes 6 o 7 ya no eres pobre. Aquí se ha construido entonces una manera diferente de analizar la pobreza, que es lo que llamamos el análisis multidimensional de la pobreza. ¿Cómo definimos entonces la pobreza multidimensional? ¿Vendría siendo, Candy?
Pues en este caso la pobreza multidimensional vendrían siendo factores o elementos educativos, de hábitat, de condiciones de vivienda, de salud, de servicios básicos y de alimentación que permiten a las personas cubrir sus necesidades. Entonces, la carencia de estos elementos reflejaría lo que es la pobreza multidimensional. Como Federico mencionaba, entonces, no solo es la carencia de dinero, está involucrada todas las condiciones de vida. Sí, y aquí hay que decir una cosa, destacar una cosa: El Salvador ha sido pionero en el estudio de la pobreza multidimensional. De hecho, El Salvador propuso uno de los indicadores importantes para este análisis alrededor del mundo, que es la calidad de hábitat. Y también fue de los primeros países que lo empezó a implementar. Esto no era sencillo, Edward ni Candy, porque fíjense ustedes, si antes medíamos la pobreza nada más en términos del ingreso per cápita, ahora resulta que tenemos que considerar muchas cosas más, y por supuesto que eso te va a cambiar la proporción de gente que aparece reportada como viviendo en pobreza. Y entonces, ¿cuáles serían esos factores? Las dimensiones, los indicadores. ¿Cómo calculamos entonces la pobreza multidimensional? Sí, ya Candy mencionó que tenemos una dimensión, que es la educativa, la de condiciones de vivienda, trabajo y seguridad social, salud, servicios básicos y seguridad alimentaria y calidad del hábitat. Pero dentro de cada uno de estos tenemos indicadores, como tú ya bien lo decías. Veamos algunos, por ejemplo. En educación, la inasistencia escolar, el rezago educativo, el cuidado temprano inadecuado, esto vamos a hablar más de esto más adelante, la baja educación. Fíjate cómo está construido esto, dice la baja educación de adultos, pero eso choca un poco, ¿verdad? Porque quiere decir que tenemos muchos adultos que son mal educados, y eso no es así. Es decir, eso es el indicador, lo que quiere decir es que hay una baja escolaridad en adultos. Reformulado de otra manera se entiende mejor. ¿Qué otros indicadores, Candy? Bueno, dentro de las dimensiones, por ejemplo, tenemos las condiciones de vivienda. Cuando hablamos de condiciones de vivienda, podríamos mencionar indicadores como materiales inadecuados en techo y pared, es decir, la estructura de la casa, ¿verdad? Hacinamiento, por decir algo, cuando en una habitación pequeña hay muchas personas viviendo. Entonces no hay espacios adecuados para que se desarrolle cada uno. Y otro es la inseguridad en la tenencia del terreno. Gente que alquila o que ha tomado espacios porque no tiene una propiedad donde poder construir. En la dimensión de trabajo y seguridad social hay otros indicadores. Claro, el subempleo, es decir, imagínate la diferencia de tener empleo y seguridad social a tener un empleo que no es un empleo digno y que no te genera entonces seguridad social. Ahí tenemos una gran brecha. El desempleo es otro de los factores importantes, y tenemos el trabajo infantil. También en esas dimensiones de salud y servicios aparecen otros indicadores. Así es, hay indicadores como la falta de servicios de salud. O sea, hay personas que no tienen acceso a un seguro médico o a estar registrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esto va amarrado con las condiciones del subempleo, que también mencionaba Federico, la falta de acceso al agua potable. Y aquí hay un elemento muy importante, porque una situación es el acceso al agua y otra es la calidad de ese servicio y la cantidad de tiempo en la que podemos disponer del agua potable en nuestros hogares. También tenemos la falta de acceso a saneamiento, esto en condiciones de espacios no adecuados o de insalubres, por ejemplo, para poder vivir. También tenemos la inseguridad alimentaria, que es un elemento muy importante. O sea, ¿cuál es la calidad de la alimentación que tenemos? En el caso de los hogares que viven con menos de $5.50 de dólar, o sea, ¿cuál es la condición? Imaginémonos una familia de 8 personas, ¿cuál será la calidad de los alimentos que pueden adquirir? Hablando también de calidad, calidad del hábitat, es otra dimensión que también tiene sus indicadores. Correcto, y esta es interesante, por ejemplo, en la falta de espacios públicos, ¿verdad? Es decir, no tener parques, no tener bibliotecas, no tener espacios de esparcimiento. Ahí lo que estamos viendo es la calidad, es decir, ¿cómo es tu entorno? ¿Tu entorno es un entorno bello para vivir, para disfrutar la vida, o es un entorno cerrado en donde hay condiciones de criminalidad alrededor
de donde vives, ahí entonces se generan indicadores y estos son los que contribuye El Salvador. Si todavía les queda algunas dudas, pues les vamos a presentar el siguiente caso que precisamente ejemplifica un poco la temática de este día. María vive en la zona rural. En su pueblo, la educación pública solo llega hasta 9º grado. Si quiere continuar a bachillerato, deberá ir al Instituto Nacional en el casco urbano. Su madre le recomienda que no lo haga, ya que le implicaría trasladarse a vivir en la ciudad, cosa que no puede pagar. Tampoco viajar todos los días y teme por su seguridad. Además, le dicen que con 9º grado es suficiente y que debería buscar trabajo para ayudar en la casa. Su madre solo estudió hasta 2º grado. Le ha costado conseguir trabajo, puesto que le exigen al menos bachillerato. Como no logró encontrar empleo en ningún lado, tuvo que comenzar a vender en el mercado. Y si se enferma, tendría que ir a una clínica privada. Roberto vive en la ciudad y acude a un instituto nacional. Sus padres le recomiendan que estudie un bachillerato contable, ya que esto le ayudará a conseguir un trabajo más fácilmente. Además, le insisten que aprenda inglés como segunda lengua, ya que le ayudará en un futuro. Roberto terminó bachillerato contable y luego comenzó en la Universidad de El Salvador, la misma universidad donde sacaron sus títulos de contador sus padres. Al terminar la universidad, logra un empleo como contador en una empresa. En ese empleo, tiene derecho a recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y cada mes le descuentan una porción de su salario como ahorro para la pensión. Roberto y María, los dos personajes que estábamos viendo anteriormente y que queremos también llegar al análisis de estos dos casos específicos. ¿Qué podríamos decir? Bueno, en primer lugar, podríamos notar la similitud en estos jóvenes y es en que los dos terminaron 9º grado. Tanto Roberto como María finalizaron su educación básica. Sin embargo, hay muchas diferencias entre las condiciones de vida de estos dos jóvenes, ¿verdad, Federico? Sí, por ejemplo, Roberto no enfrenta criminalidad y María sí está enfrentando criminalidad. Ahí hay un factor entonces muy importante porque le limita a ella la posibilidad entonces de un acceso a continuar sus estudios. Sí, también notamos que a Roberto sus padres pueden apoyarle para que continúe sus estudios, en cambio a María ya no le pueden apoyar. Y con Roberto, por ejemplo, sus padres habían ido a la universidad. En el caso de María, sus padres tenían también una escolaridad bastante baja. Entonces aquí hay, digamos, una herencia, ¿verdad? Una herencia familiar que se va transmitiendo. Sí, por eso pudimos notar en el caso que Roberto sí estudia bachillerato, incluso le aconsejan que estudie un tipo específico, que es el contador, y en el caso de María, su madre, viendo las condiciones, le dice ya no es posible que sigas estudiando, por lo tanto ella no estudia bachillerato. Focalicemos entonces la atención en el personaje de María, conociendo ya los contextos con los que me imagino también muchos estudiantes se van a ver identificados, tanto con Roberto y María. ¿Qué podemos deducir del caso de María? Muy bien. Sería importante relacionarlo con los indicadores que tenemos de la pobreza multidimensional. Veamos entonces. Bueno, en este momento van a ver en su pantalla una lámina que contiene los indicadores de las dimensiones e indicadores de la pobreza multidimensional y lo vamos a analizar en función del caso y del personaje de María. Correcto. Veamos, por ejemplo, en el caso de educación, María reporta un rezago educativo. ¿Por qué? Porque no completó su educación media, no completó el bachillerato. Y sus padres, entonces, también han tenido una baja escolaridad previamente. Así es. También notamos que ella está expuesta a condiciones de subempleo y de inestabilidad, porque al no culminar el bachillerato, cuando ella va a buscar un trabajo, todos les piden como requisito la educación media. ¿Qué le queda a María? Aceptar lo que sea. Bueno, y tener que trabajar en la condición del salario mínimo, ¿verdad? No puede aspirar entonces a más que el salario mínimo y no va a tener condiciones de seguridad social. Así es.
Eso también incide en lo que Federico mencionó sobre las condiciones de estar expuestos al crimen y delito por el entorno social en el que ella se desarrolla. Hablando también, bueno, de esos detalles, me gustaría conocer y analizar algunos datos, algunos porcentajes que también son interesantes, hablando precisamente de la pobreza multidimensional. Me gustaría que abordáramos la temática del área geográfica. ¿Cómo podemos definirlo y qué contexto también podemos decir a los estudiantes? Muy bien. Vamos a revisar en este momento la incidencia de pobreza multidimensional por área geográfica. Y podemos notar en este momento en nuestra pantalla una lámina en la que está reflejada esta incidencia en el área rural, urbana y nacional. Federico, si nos puede ayudar con el área rural. Claro, como vemos, Candy, 60 de cada 100 hogares en el área rural tienen indicador de pobreza multidimensional. Así es. Si lo comparamos con el área urbana, vemos que el área urbana tiene menor cantidad respecto al rural, pero eso no significa que no sea importante analizarlo. Por eso podríamos notar que en el área urbana, 23 de cada 100 hogares sufren condiciones de pobreza multidimensional. Y a nivel nacional, 35 de cada 100 hogares sufren de los indicadores de pobreza multidimensional. Eso hablando precisamente del área geográfica y haciendo también una división tanto en rural, urbano y nacional. Pero ¿qué hay si analizamos otras estadísticas, otros puntos importantes también, como el porcentaje de los hogares y también las dimensiones? Bueno, veamos en pantalla. También vamos a ver un indicador bien importante, que es de ese 35% de pobreza a nivel nacional, pobreza multidimensional, tenemos alrededor de 90% de falta de acceso a la seguridad social. Tenemos un subempleo y una inestabilidad en el trabajo que es mayor del 80%. El desempleo está rozando alrededor del 30-35%. También vemos, por ejemplo, el trabajo infantil, que está alrededor del 15%. Son datos muy interesantes. Y como Federico mencionaba, recordar que este es de la población que sufre o que presenta los indicadores de pobreza multidimensional. No es de toda la población. No es del 100% de la población, sino de aquella que está bajo estas condiciones de pobreza multidimensional. Y llama mucho la atención la primera barra que estamos viendo, que es la baja educación de adultos. Esto significa que las personas adultas no tuvieron el acceso a la escolaridad, a ir a la escuela y tener un grado académico. Y algo que llama la atención es que es casi el 100% de la población. ¿Quiere decir que habría una relación entonces entre ir a la escuela y sufrir pobreza en diferentes dimensiones? Así es, porque si nosotros nos concentramos en la situación o lo que permite el acceso a la escuela, permite acceso a mejores condiciones de empleo, a mejores condiciones de salud, las cuales al verse afectados también se afectan a las generaciones de hijos y de nietos en las familias salvadoreñas. Otro indicador también que me parece interesante es la falta del acceso al agua potable, que es del 50% también de la población que está dentro de este estudio. Afecta directamente. Es bastante importante, ¿verdad? Aquí el acceso al agua, y en este país el riesgo de no tener acceso al agua y que nuestros mantos acuíferos estén contaminados es una cosa a la que hay que ponerle muchísima atención para poder, como dice nuestro tema del día de hoy, enfrentar el reto de la reducción de la pobreza. Ahora bien, Candy, hablemos a nivel departamental. ¿Cuáles son esos porcentajes? Muy bien. Vamos a ver una lámina en la que podríamos notar o podemos notar a nivel de país y departamento el porcentaje de pobreza multidimensional. Y las escalas van desde el color más fuerte, el que parece negro intenso, son aquellos departamentos que sufren mayor índice de pobreza multidimensional, y los colores más suaves o degradados son los que tienen menor índice de pobreza multidimensional. Llama la atención, si notamos en el mapa, el caso de
La Paz, de Aguachapán y de La Unión. Estos 3 departamentos tienen más del 51% de indicadores de pobreza. También podríamos mencionar a Morazán, que tiene el 50.4% de indicadores de pobreza multidimensional. ¿Qué pudiésemos decir al contrario en San Salvador? Tiene uno de los índices más bajos de pobreza multidimensional. ¿Cómo pudiésemos llegar a un análisis de la capital, Federico? Bueno, la capital tiene más acceso a servicios básicos en proporción, ¿verdad? Concentra también el área metropolitana de San Salvador, donde mucha de la población vive, pero aquí lo que estamos viendo es que el área rural en general va a tener condiciones más complicadas. Por ejemplo, voy a hablar de Aguachapán, que ya lo mencionamos. Ahí algunos de los municipios habitan que reportan la desnutrición infantil con los índices más elevados. Así es, y me gustaría también, Candy, aclarar que muchas veces o en otros países se tiene el concepto de que pobreza es de acuerdo al PIB, que es, si pobreza se denomina que es 5.50, es el índice de pobreza y gano 6, quiere decir que ya no estoy dentro del rango de pobreza. Bueno, algo importante que se mencionaba era que anteriormente nosotros podíamos hacer un análisis de pobreza a partir del Producto Interno Bruto y luego de la clasificación o de la división que se da en toda la población, y de obteníamos el PIB per cápita, es decir, por persona. Sin embargo, aquí hay una disparidad, porque también podemos ver en las estadísticas que ha habido concentración de la pobreza. Entonces, no significa que todos tengamos el acceso a la misma cantidad de ingresos o de dinero. Por lo tanto, el elemento que nos ayuda a determinar con mayor certeza la situación de pobreza son los indicadores de pobreza multidimensional. Ahora bien, Federico, ¿cómo nos damos cuenta alrededor, de nuestra vida estamos rodeados de frases cotidianas y que a veces pueden llegar a ser también indicadores de que yo formo parte de ese porcentaje de pobreza multidimensional? Vaya, esos son buenos ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando vengo y escucho que me dice una madre de familia, no tengo con quién dejar a los bichos. Bueno, esa frase, ¿de qué se trata y cómo la comprendemos dentro del análisis que estamos hablando de la pobreza multidimensional? Eso puede querer decir de que no existe un sistema nacional que pueda atender a la primera infancia. Y esa es ha comenzado, tenemos una nueva política de primera infancia que está comenzando a atender la necesidad de las madres y de los padres de atender desde muy pequeños a los bebés, incluso desde la concepción, ¿verdad? Quiere decir que la madre de familia y la familia entera van a tener un apoyo, deberían de tener un apoyo para atender el buen nacimiento de su hijo y de ahí para adelante. Desde el punto de vista de las condiciones de vivienda, Candy, ¿cómo podemos identificar alguna frase, algún contexto que también nos haga referencia que estamos dentro de pobreza multidimensional? Es bastante común escuchar a las personas, por ejemplo, en la época lluviosa en la que hemos estado y que hemos enfrentado como país, frases como aquí estoy con piso de tierra y pared, dice, como zaranda. ¿Qué significa eso? Significa que los materiales con los que se ha construido la infraestructura de la casa no son los adecuados o ya están demasiado deteriorados para poder enfrentar condiciones climáticas como las que recientemente hemos vivido en el país. Entonces, es importante que estas condiciones reflejan esa calidad de vivienda con la que nuestras familias pues viven y tienen que lidiar día con día. El reparar los huecos de pared, el tratar de arreglar un poco el piso. Hay otras frases como los hoyos en el techo, las láminas que necesitan reparación y que evidencian la pobreza multidimensional.
¿Y esta frase correspondería a qué indicador, Candy? Bueno, este corresponde a las condiciones de vivienda. Excelente. Podemos seguir hablando de muchas otras frases que también hemos escuchado. ¿Qué otras podemos evidenciar? Por ejemplo, cuando se dice el piso no alcanza, hay que apoyarse en los bichos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que quiere decir que hay trabajo infantil. Y el trabajo infantil también es un indicador que está asociado a trabajo y seguridad social. En el caso también, Candy, de salud, podemos hablar también algunas otras frases que nos hagan referencia a nuestro hogar o algún contexto en el cual nosotros también nos desenvolvemos. Sí, por ejemplo, la frase que se escucha que dice que ir a la clínica es un día de trabajo menos. Entonces las personas están preocupadas en poder mejorar su condición de salud, pero a la vez refleja la necesidad de poder trabajar y llevar el sustento a su familia. De seguir trabajando también para seguir percibiendo Así es. una cantidad de dinero. Hablemos también, Federico, de la calidad del hábitat, importante también. Correcto, y además en estos tiempos que estamos viviendo que se ha reflejado bastante el hecho de que las fuertes lluvias traen la correntada. La gente dice unas cuantas lluvias y viene la correntada. Esto habla de la precariedad, de cómo están construidas muchas de las viviendas en este país y que tenemos un territorio de mucho riesgo por deslizamiento. Entonces, que necesitamos trabajar en ese aspecto. Excelente. Para ir concluyendo también esta temática, me gustaría que nos dejara una conclusión, Candy, de qué podemos hacer como ciudadanos salvadoreños también para combatir el índice también de pobreza multidimensional. ¿Algún mensaje? Bueno, es importante hacer un llamado a las autoridades pertinentes, tanto pues locales, municipales como nacionales, a generar políticas y estrategias, planes y proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población, ya que con ello estaremos incidiendo en el desarrollo del país y a garantizar unas condiciones de vida digna, que es uno de los elementos importantes de los derechos humanos. Aquí es donde vemos, Federico, la unión de sociedad civil y sociedad política, que lo vimos en la clase anterior, en el año anterior. Ahí se unen. Correcto, Edward, has tocado un punto importante. Fíjate que yo estaba pensando ya para cerrar en la reflexión de cómo vive un cierto porcentaje de gente que casi nunca pensamos en ella, que son los indígenas. Los indígenas, vamos a decir, ¿y qué pasa con los indígenas de la Amazonía que están no contactados? ¿Ellos son pobres o no son pobres? Fíjate, en este análisis multidimensional es posible que ellos tengan un mejor hábitat, que tengan una mejor relación con la naturaleza. Tal vez no tienen un ingreso monetario, pero probablemente no les haga falta de la manera que nos hace a nosotros para el tipo de vida que tenemos. Una persona que vive en el área urbana, pero que vive en un barranco con techo de lámina, probablemente sufre de una dimensión de pobreza mayor que la que vive un indígena de la Amazonía, que tiene mayor posibilidad de relación con su naturaleza y con su entorno. Excelente, grande conclusión también para finalizar esta temática. Gracias, Candy, gracias, Federico, nuevamente por estarnos llenando información para que todos los jóvenes y adolescentes puedan llegarse a formar este criterio de la vida y que también lleguen a hacer un análisis de esta y otras temáticas que hemos estado abordando. Esta clase queda colgada en el sitio oficial de Facebook de Televisión de El Salvador. Les agradecemos y nos vemos a la próxima. Adiós. Chao.